Buenos días, doctor. Mi nombre es Alondra. En esta oportunidad hablaré acerca de la reforma agraria de 1969. ¿Fue beneficiosa para el Perú? Fue liderado por Juan Velasco Alvarado tras un golpe de Estado el 3 de octubre de 1968 en contra de Fernando Belaúnde Terry, bajo el proyecto Plan Inca, cuya finalidad era la transformación del Estado peruano. En este contexto, el 24 de junio de 1969, se crea la Ley de Reforma Agraria 17716 bajo el lema: Campesino, el patrón ya no comerá más de tu pobreza. A pesar de los intentos de mejorar la situación del campesino, la reforma agraria no obtuvo los resultados esperados, ya que se perjudicó el sector agrícola, generando una crisis económica, política y social. Por ello, mi postura es: la reforma agraria no fue beneficiosa para el país. A continuación, explicaré en los tres aspectos: político, económico y social. En primer lugar, en el aspecto político, fue una dictadura, nació de un golpe de Estado en contra de Fernando Belaúnde Terry, se cerró el Congreso de inmediato, se prohibió partidos como el APRA, Acción Popular, se intervino en medios de comunicación como El Ojo Expreso y El Correo, incluso se deportó y se encarceló a personas que se oponían a su gobierno. Se usó de pretexto el golpe de Estado, la página 11. Esto fue para impedir que el APRA llegara al gobierno. Una reforma impuesta por la fuerza sin representación ciudadana ni validez democrática. Segundo punto, abuso de la propiedad. Se expropió más de 9 millones de hectáreas, 15.826 fondos, no de manera selectiva, ya que se expropió a todas las personas, tanto a los abusadores o explotadores como a las personas que trabajaban de manera legal y que generaban empleo. En este caso, también otro problema fue la forma de pago, que se dio mediante bonos agrarios que se devaluaron rápidamente y no fueron pagados. Debido a esto, se generó una desconfianza en los inversionistas y se condenó al país al estancamiento. El Estado como nuevo patrón. Si antes estaba bajo el poder de los hacendados y gamonales, ahora se pasó a estar bajo el poder del Estado. Se cambió de amo, pero no de condición. Se entregaron tierras a 370.000 familias, obligados a trabajar en cooperativas, las CAP y las SAIS. Aquí estas personas no podían decidir ni vender estas tierras, ya que eran garantía para pagar una deuda agraria impuesta. Incluso todas las decisiones importantes las tomaban los militares, los burócratas desde Lima. ¿Qué van a saber ellos si desconocían la situación real que se vivía en el campo? Por esto, debido a esto, el campesino seguía siendo un subordinado sin voz ni voto. Este aspecto político fue una medida impuesta ilegalmente por una dictadura que violó los derechos fundamentales, destruyendo la confianza, concentrando el poder en un Estado autoritario que provocó inestabilidad y así dañó gravemente la democracia y el futuro del Perú. En segundo lugar, en el aspecto económico, colapso de la producción. En 1969, antes estaba creciendo este sector en un 3,4% anual, pero tras la reforma el crecimiento fue de manera negativa, menos 0,5%. ¿Se puede creer que mientras tanto países vecinos aumentaban su producción en un 18%, el Perú registraba una caída del 17%? Como ejemplo, las haciendas azucareras, ante referentes mundiales, quebraron en solo 5 años debido a la expropiación. Perú dejó de ser exportador neto de alimentos para convertirse en importador. Otro punto, la falsa equidad. El Estado repartió muchas hectáreas, terrenos de tierra a las personas para que lo pudieran trabajar, pero no se evaluó su valor real. Por eso se repartieron tierras estériles como si fueran productivas. En la costa, 1.000 hectáreas sí generaban riqueza, pero en la sierra era todo lo contrario, generaban más pobreza porque esas tierras no servían para cultivo, solamente para pasto, para cuidado de los animales. Hubo una gran injusticia económica y una desigualdad. Por eso nuestras parcelas son muy pequeñas y poco productivas desde otros países. Esta situación es excesiva. El Estado tomó control de todo: las tierras, las industrias, el sistema financiero. Se crearon eh,
empresas como Petroperú, Pescaperú, pero se pensó con ellos generar ganancias, pero lamentablemente la mala administración, la corrupción de la burocracia se generó millonarias pérdidas. Debido a esto, como consecuencia, se disparó la deuda externa. ¿Y quiénes fueron los perjudicados? La parte, los agricultores. ¿Por qué? Porque se le impusieron precios bajos forzados, matando así de esta manera la rentabilidad del campo. En el aspecto económico fue un fracaso total la refuerza, ya que destruyó la producción y competitividad, se creó desigualdad al repartir tierras sin valor, se estatizó mal la economía, generando deudas y crisis, nos hizo perder todo el potencial que tenía el agro peruano. En tercer lugar, el aspecto social, la calidad de vida. Perú se convirtió en el país con mayor desnutrición de América Latina tras la reforma. Un ejemplo, en 1971, 28 horas de trabajo hacían una canasta básica. En 1985, 89 horas de trabajo hacían la misma canasta básica. Quiere decir que se trabajaba 3 veces más por lo mismo. Qué injusticia, qué desigualdad enorme. Entonces, al, al quebrar las cooperativas y también sin tener ayuda del Estado, estas personas fueron desempleadas, no se tenía acceso a la educación, a una vivienda digna. Cómo se abrió una gran brecha. En el aspecto social fue un desastre total. Migración masiva. Ante la falta de futuro y sustento, millones abandonaron sus comunidades. Muchos migraron, se produjeron la migración, emigraron a diferentes partes del país, mayormente a Lima. En Lima se crearon las barriadas, los tugurios, y así se rompió la estructura familiar y comunal tradicional de la sierra. Ya no se trabajaban en las tierras productivas, quedaron desatendidas por esta migración. Oportunidad histórica perdida. Si ya se venía de injusticias que se realizaban a la clase de los a la clase trabajadora, que eran los campesinos. Entonces, pues se debió cambiar y mejorar esta situación en beneficio de ellos. Se debió brindar apoyos técnicos e infraestructura. Pero ¿qué pasó? Se eligió la vía más rápido, más fácil, ¿no? De quitar y repartir sin planificación ni visión del futuro. Esto dejó heridas profundas y resentimientos y el Perú se convirtió en un país más pobre y desigual. En cuanto a lo social, no se eliminó la injusticia, se transformó en otra peor, se aumentó la pobreza, la desnutrición, la dependencia, y esto provocó que migraciones masivas, dejando al campesino en una situación más vulnerable y difícil que antes. En resumen, en resumen, después de analizar detalladamente estos 3 puntos fundamentales en cada ámbito, sostengo que la reforma agraria no fue beneficiosa para el Perú. En primer lugar, en lo político, fue aplicada por un gobierno militar que llegó al poder mediante un golpe de Estado. Limitó las libertades democráticas, vulneró el derecho de propiedad y concentró el poder en el Estado. En segundo lugar, en lo económico, la implementación del modelo cooperativo y la excesiva intervención estatal provocaron una disminución de la productividad agrícola, endeudamiento y una creciente dependencia alimentaria. Y en lo social, lejos de resolver los problemas históricos del campo peruano, la reforma agraria contribuyó al aumento de la pobreza rural. Debido a esto, se dio la migración masiva hacia las ciudades y dejó una sensación de frustración entre muchos de los sectores que se esperaba beneficiar. Por ello, eh, fue una medida histórica con buenas intenciones, pero mal diseñada, peor ejecutada y con consecuencias nefastas que todavía se sienten hoy en día. La enseñanza que nos deja es clara: una reforma impuesta por la fuerza, sin planificación, sin respeto a la ley y sin entender la realidad, termina dañando gravemente el desarrollo de la nación. Ese sería todo. Gracias, doctor.